Aquellos que no están sintonizando por internet, están sintonizando la voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146 en Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y no se vaya, que lo mejor empieza a comenzar ahora. Dios les bendiga y bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y un tema que realmente nunca he explicado. Tampoco yo nunca había predicado de él. Así que vamos a orar porque el Espíritu Santo nos los explique bien, de tal manera que lo podamos entender, lo podamos digerir, lo podamos intronizar y lo podamos hacer parte vivencial de nuestra vida. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú me diste esta palabra, Señor, y yo sé que va a prosperar para lo cual ha sido enviada. Pero necesitamos, Señor, la sabiduría tuya para explicarla como tú la quieres, que la entendamos y poderla vivenciar y ponerla por obra. Porque en vano sería si los obreros trabajan y Jehová no edifica la casa. Entonces yo hubiera desmayado si eso no hubiera sido cierto. Por cuanto hemos creído tu palabra completa, te pedimos tu ayuda para entenderla, digerirla y procesarla para vivirla. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de esta predicación se llama El sueño del alma y espíritu del creyente es lo que vive. Así que el sueño del alma y del espíritu solo puede ocurrir en el creyente. Y esto tiene dos significados en el original. Y son dos significados prácticos. Porque un sueño se refiere al plan profético divino, al plan eterno. ¿Verdad? Que es cuando Él te llama y te despiertas. Despierta tu espíritu y despierta tu alma para que puedas escuchar lo que Él te quiere hablar, pero también puedas escuchar la trompeta final por lo cual Él te va a levantar. Y el otro significado profético es el terrenal, que también está unido al eterno, que son los planes para ser realizados de parte del plan profético de Dios para tu vida mientras estás viviendo en la tierra. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un plan profético de parte de Dios y tenemos un ministerio de parte de Dios y tenemos una función de parte de Dios. Dios no quiere gente en la iglesia sentado a mirar lo que pasa. Dios quiere gente que se muevan para que sean portadores de lo que tienen que hacer la gente. Por lo tanto, Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Y mientras usted esté muerto en una banca sin hacer nada, usted está muerto. Perdone que le hable así, con esa franqueza, pero se lo digo como el Espíritu me lo da. Y es importante porque todos nos tenemos que activar. Así que el sueño del creyente es un sueño de esperanza, de fe y de victoria. Contrario a la esperanza que alberga en el mundo, que es muerte. Y todo esto es aplicable para el que cree en Cristo, donde nada es imposible para Él. Todo aquel que ha creído en el Señor, hermano, no solamente le está agradando a Dios, sino que es galardonador de todas las bendiciones que están escritas en su palabra para que la disfrutemos desde el aquí y el ahora hasta la eternidad. Porque ya Él ganó esa victoria en la cruz del Calvario y te la puso en tus manos. Lo puso integrado a tu ADN espiritual y ADN cromosómico que está puesto en la carne y que se somete a la obediencia del Espíritu de Dios. Por eso Él dice en su palabra que los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esos son los que van a recibir las bendiciones que Él ya puso en tus manos. No sé si se acuerdan de Lázaro, porque hay dos Lázaros en la Biblia, pero el Lázaro que le voy a hablar es el Lázaro de Betania. El Lázaro que era hermano de María y de Marta. Cuando Jesús llama a Lázaro, lo llama al espíritu y a su alma. Y lo llama de dónde estaba su espíritu y su alma, en el paraíso. En el original es paradisus, en el griego.
eso significa cielo en la actualidad, ¿verdad? Pero cuando usted va al origen era el seno de Abraham. Pero no vamos a entrar en la aplicación de lo que era el seno de Abraham. Quiere decir con el paraíso, que es similar al cielo. Y lo está llamando ahí porque Jesús todavía no había sido muerto y glorificado. Por lo tanto estaban en el paraíso, que es el seno de Abraham. Y cuando usted busca el original, ve que paraíso no es cualquier cosa. Es algo cercado, especialmente preparado para recibir una bendición de algo que ya fue predestinado para usted. Para que usted vea que Dios es un Dios de orden y que prepara las cosas correctamente. Él no improvisa de la manga. Lo tiene ya preparado de antemano, papá. ¿Sabes qué? Eso es para ti y para mí. En Puerto Rico, ustedes saben que la regulación sanitaria, y los que son médicos lo han vivido de cerca, hace que cuando una persona muera, por lo menos 3 días sea el velatorio, porque antes del 1950 se daba el caso de que los cadáveres morían en las casas, inmediatamente lo enterraban y después esa persona trataba de vivir estando en ese ataúd y dando golpes, y de momento resulta que venía la vida, y no era un milagro, era que la persona tenía alguna patología y de momento cesó, estuvo 2 días o 1 día sin poderse mover y de nuevo despertó de esa convulsión y volvió a la vida. Entonces, la reglamentación sanitaria del Departamento de Sanidad, que ahora es Departamento de Salud, estableció que se tiene que velar un cadáver no mínimo de 3 días. Para que evitar que eso, ¿verdad? Y un diagnóstico médico que comprobara que había muerte completa. Tampoco se puede enterrar porque un familiar dijo, murió de repente. Y ese era el término que usaban. ¿De qué murió? De repente. ¿De qué murió? De repente. Pero nadie sabe de qué murió, ¿eh? Estamos hablando de una época de 1946, 40, 45, 47, donde yo recojo el dato, que no había muchos médicos en Puerto Rico, que aquí estaba lleno de uncinariasis y parásitos, no habían casas, la gente moría en sitios lejanos en la montaña y ellos hacían como mejor les parecía, o como sus abuelos le enseñaron. Entonces viene esa reglamentación de los 3 días, puesta por el Departamento de Salud, de tal manera que antes de 72 horas no se podía enterrar a nadie, por las diferentes patologías que acabo de explicar. Pero esto viene al traste porque los judíos también establecieron a través del libro de Levítico la misma metodología de los 3 días. Y cuando me pongo a escudriñar las escrituras, me doy cuenta que Jesús, antes de llamar al espíritu y el alma a la de Lázaro, esperó que ocurrieran 4 días cuando él se le avisó que Lázaro estaba enfermo y necesitaba que él viniera a verlo antes de que muriera. Estaba grave. Pero Jesús se dilató con un propósito. Y de manera introductoria quiero dejarles saber eso, que violentando las reglas que ya él conocía, porque él conocía el Antiguo Testamento, porque era judío, deliberadamente, en obediencia al Espíritu Santo, se tardó 4 días en llegar allá, a la aldea donde vivía Lázaro, Marta y María. Así que en el 4.º día, ¿y por qué no se permite por ley el 4.º día? Es porque ya el 4.º día las bacterias pueden descomponer el cuerpo para entonces ser un agente contaminante muy fuerte donde puede causar muerte a quien lo toca. Y por eso es que se velaba 3 días, no más de 3 días. Porque las mismas bacterias del cuerpo se multiplican a una velocidad tan extraordinaria que cualquiera que lo tocara, aún externamente, se convierte en un foco de infección y puede la persona perder la vida. Es más, no solamente tocándolo, solamente oliéndolo nada más. Es suficiente para contaminar por vía aérea los pulmones por los gases que están de esas bacterias que están en la descomposición de ese cadáver. Pero él se quedó hasta el 4.º día. Así que él sabía como judío que el abrir una tumba al 4.º día estaba violentando los procesos que en el libro de Levítico Dios le dio a Moisés. Pero hay propósito de que lo miraran a él, porque aún sus discípulos todavía, estando con él, no sabía que él era Dios. Así que les traigo esto como de manera introductoria para que podamos entender
el por qué se detuvo tantos días, y era que había un propósito determinado de Dios para probar que Jesús era Dios. Y es importante que podamos mirar esto, porque él estaba tan cerca de allí. Él estaba aproximadamente, Betania estaba aproximadamente a unas 2 millas de Jerusalén, al oriente del Monte de los Olivos, o sea que estaba cerquita. Pero Dios le dijo, vas a esperar hasta el momento que yo te diga. Porque Dios es un Dios de propósito. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué tarda tanto en cumplir lo que queremos y lo que esperamos y lo que pensamos y nos desesperamos? Pero yo te quiero decir en esta mañana que Dios es un Dios de propósito. Y así es todo siempre, porque Él nunca llega tarde ni temprano, llega en el tiempo preciso para las cosas que tienes que hacer. Así que quiero que todos busquemos en la Biblia el texto de Juan, San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Quiero que la dejes la Biblia abierta porque vamos a estar hablando extensamente de esto, aunque por breve tiempo. Juan 11, capítulo 1, versículo 1. Deje su Biblia abierta y para que después pueda escribir sobre ella las anotaciones según Dios le va revelando la palabra a usted. Eso le va a dar a usted un mayor conocimiento de la palabra vivencial, que cuando usted vuelve a esta lectura, Dios le amplía la visión y usted puede así crecer más en el mismo evangelio de Cristo. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Aquellos que están sintonizando, estamos en el evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 27. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Qué lindo, ¿verdad? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. O sea, aquí hay una nota importante. Al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Jesús, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Esto después se lo voy a desmenuzar, porque es un término griego, de él saca y aclara unas cosas aquí. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran matarte, ¿verdad? Ya dije, bueno, el 10. El 11, perdón. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Duerme, pero voy para despertarle. Cojas esa nota. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos no habían entendido. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Esto tiene unos significados poderosos. A ver, dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mire qué ignorancia. Esto está tremendo. Y nos reímos, pero hay gente en la iglesia sí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, eso es unas 2 millas más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por sus hermanos. Quiere decir que esta era una familia de influencia, tenía mucha influencia económica y conocida, porque venían a darle las condolencias. Eso no lo hacían con los que eran pobrecitos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas entonces sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué tremendo. Pueden sentarse, por favor. Fíjense qué interesante es esto. Y el versículo 3 nos llama la atención porque María le dice o le manda a decir: el que amas. Por lo tanto, se refiere como algo apremiante, algo que está en aflicción, que te va a quitar la vida. Él lo llama con urgencia. Ella lo llama con urgencia. Ella le dice: aquí él está gravemente enfermo y es de muerte. Hay urgencia de la aflicción. Y cuando leemos el versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que te está diciendo: no caerá víctima de la muerte. La muerte no se va a enseñorear de él. Y todavía Jesús no había sido glorificado. Pero esto hace que María despierte del sueño, del desconocimiento, y alerta el espíritu y el alma para enseñarle que Él es el Cristo vivo encarnado en el cuerpo de Jesús. O sea que inmediatamente la palabra de Jesús hace que se despierte del sueño equivocado que vive la gente todavía en la iglesia actual. Los que estaban conmigo el viernes cuando predicamos en la plaza, eso fue lo que el hombre predicó. En otras palabras, usando otros versículos. Y esa misma predicación la prediqué yo a 7 años cuando me gradué de teología. Por eso vieron que él vino a darme la mano. Y me dijo: cuando tú lo hablaste yo no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y lo predico. Fíjate todo lo que esto significa. Fíjate que esto tiene una connotación importante, porque es para que el hombre vea que Dios se glorifica en él cuando es necesario demostrarte que su poder es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Y es en favor de sus hijos. Así que ella despertó esa realidad. Y cuando usted ve el versículo 6, dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y, oye, pero ven acá, te llamo de urgencia y te quedas 2 días más. Hello, este es el Dios que yo le sirvo. Y tú te preguntas: ¿acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso Dios no sabe que yo no tengo nada que comer en la nevera? ¿Acaso Dios no sabe que tengo que pagar la luz y se me está acercando el día y no tengo los chavos? Hay aprendizaje en esto. Todo parece indicar que no le importaba a Jesús que Lázaro muriera. Y él se queda deliberadamente 2 días más. Claro, sabemos que esto es por orden del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo le daba la orden para que él la cumpliera. Porque él sabía lo que tenía que hacer.
¿Sabes tú que en medio de tu situación Dios tiene propósito en los acontecimientos de vida, en tiempo y espacios de tu vida? Y que cada cronómetro de segundos que tú vives tiene un propósito de vida para Él manifestar su gloria en ti. Y sabes que cuando coges atajos para resolver los problemas, o alguien viene y te dice, toma, te resuelvo esto, le está haciendo piedra de tropiezo para el propósito de Dios en esa vida. Hay veces que la gente cree ayudar a otros y se convierte en piedra de tropiezo para el proceso de Dios en su vida. Porque tú nunca vas a poder apreciar la verdadera necesidad de depender de Él si no pasas por la necesidad dependiendo del Creador. Entonces crees que todo el mundo tiene que resolverte porque es el pastor de la iglesia, porque es el compañero de ministerio, porque es el que dirige el grupo. ¿Y sabes qué? Todos tenemos que depender de Él, sin excepción. Por eso yo le digo que no somos dueños ni siquiera de la ropa interior que tenemos. Y que lo que tenemos, lo tenemos que administrar conforme a su voluntad. No conforme a las emociones, a la lógica, al que yo creo que debe ser. Me parece que está bien, se ve ético, se ve bonito, se ve políticamente bien. No. Usted no le está sirviendo a Dios, usted está sirviendo al hombre. Usted tiene que funcionar en la voluntad del Padre. Usted tiene que funcionar en lo que Dios te dice que hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú funcionas en la voluntad que Dios dice que tú hagas, Él va a glorificarse. Yo siempre me acuerdo de aquella voz tan fuerte que me habló frente a aquella certificación que yo hice del cadáver. Y me miro para atrás y no veo a nadie y me dice, soy yo tu Dios al que tú le sirves. Hello. Y todo el mundo dice, este está loco. El médico de él se volvió loco. Y que yo le dije, vamos a coger una cadena de oración. Ah, sí. Pero cuando iba a coger el teléfono, antes de eso, iba a coger el teléfono, me dijo, no, engancha, no llames a nadie. ¿Por qué? Porque yo vi la aflicción tan grande de la muerte de aquella persona que era mi amigo y mi paciente, que quise ayudarlo rápido. Y él me dijo, engancha el teléfono. Yo dije, ok. Entonces, ¿qué hago? Hago una cadena de oración, pero inmediatamente que hago la cadena de oración me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Y cuando me miro para atrás, detrás de mí no hay nadie que yo pudiera ver. Pero ahí estaba Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, todo el mundo, cuando empieza el relato, me mira sorpresivamente, se le cuajan las lágrimas. ¿Y qué es lo que empieza la gente a murmurar? El tipo se volvió loco. Y uno dijo, profanación de cadáver. Así, estrellado, pues ¿sabes cómo es la gente? Al momento tal, que fue tan impactante para mí, que empecé a orar con mucha fuerza, como un león, y terminé como un gatito. Porque se me fueron las fuerzas. Porque oí más fuerte la voz que dijo profanación de cadáver, que es un término legal que me puede afectar como médico y perder la licencia, tuvo ese efecto más sobre mí que lo que Dios me mandó a hacer. Pero Dios me quebrantó en el mismo momento. ¿Por qué? Porque empecé a declararle vida, pero no con la fuerza que Él me mandó. Y no pasó nada. Y yo le digo, pero es que yo escuché tu voz y yo no estoy loco. Obedeciendo al Espíritu Santo. Yo agitado, sudando la gota gorda, sin hacer nada por la emoción, me dice, oye, pero con esa calma, no es en tu fuerza, no es en tu poder, ni tu autoridad. Es en mi fuerza, en mi poder y mi autoridad. Entonces, el desespero se me fue yendo. Cogí ánimo y fuerza, lo declaré y el cadáver vino a la vida. Son ejemplos que lo traigo porque lo viví. Y segundo, porque ustedes lo han escuchado y lo han vivenciado juntamente conmigo. Donde podemos decir, sin lugar a dudas, que Dios se glorifica cuando obedecemos. ¿Y es un momento difícil? Sí, porque no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes que quitarte la cabeza intelectual para ponerte la cabeza de Dios, que es en fe a Él. Y eso va contra todo intelecto y contra todo pensamiento y contra todo lo que la lógica te pueda decir y contra toda la ley del mundo.
Y cuando tú entras en esa dimensión, tú te das cuenta que entonces muchas veces nosotros cortamos bendición a nuestros hermanos porque usamos el intelecto para ayudarlos en el proceso que Dios quiere que pase. A veces Dios permite que te aflija el enemigo para que tomes la autoridad y tú ores por liberación en autoliberación. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte que Él ha puesto el poder de Él en ti. Pero ¿de qué te sirve si Él pone su poder en ti y tú no lo usas? ¿Qué mollero espiritual vas a desarrollar? Ninguno. Sino una dependencia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia que dependa de Él directamente para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y los quiere preparar. Si usted ve el versículo 6, que te dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjate que hay propósito de que esto fuera de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando Él te atrasa el tiempo del hombre y entras en el crono de Dios, el crono de Dios, que es el tiempo oportuno de Dios, tiene un proceso de maduración para abrir los ojos de la fe. Y tú entras en el desespero, en el pánico, como yo cuando estaba sudando, eso era un espíritu de pánico. Y en eso que me pareció a mí un milenio de años, ocurrió en minutos. Porque cuando uno está desesperado, ve el tiempo más largo que nunca. Y no se acaba esto. Pero nosotros tenemos que aprender que en ese tiempo del Señor, que para el hombre pudiera ser un retraso, hay un proceso de maduración que van a abrir tus ojos a la fe, crear una mente de Cristo y un corazón dispuesto, blando y sensible a obedecer. ¿Por qué? Porque te has rendido completamente a la voluntad del Padre. Y eso es importantísimo. Porque no podemos crecer a la manera que creemos que tiene que ser, sino a la manera de Dios. Y son procesos de la vida que nos va a tocar íntimamente y profundamente nuestro ser, con nuestros seres más queridos, con las cosas que más deseamos, con las cosas que supuestamente más necesitamos. Porque hay propósito en lo que Él hace siempre. Si usted ve el versículo 9, dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Y el versículo 10 te dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí hay una analogía importante que Él quiere establecer como un conocimiento a estos judíos. Y esto se refiere que el sol resplandece, y lo sabemos todos, conforme a la rotación de la tierra. Pero el versículo 10 dice, pero el que anduviere de noche, tropieza. O sea que esto es una expresión natural para expresar una verdad espiritual. El decir que hay en él luz, y esto es importante porque los griegos decían que cuando el niño nacía con una luz interna propia. Y es lo que actualmente ese espíritu de Grecia, greco-romano, está operando hoy en día. No, yo tengo una luz porque a mí me dicen. Yo tengo esto porque yo escucho. Y eso es un gran engaño. Y Él lo desmiente de esa manera para que puedan entender que la única luz es Cristo. Ellos decían, y esa herencia grecorromana era existencialmente, estaba dentro del pueblo judío, que en el nacimiento natural ellos tenían una luz interna. ¿Por qué decían eso? Porque todos los procesos de nacimiento ocurrían conforme a la naturaleza ya. Pero no entendía que los procesos del nacimiento es parte de la naturaleza creada por Dios. Entonces decían que los seres humanos llevaban una luz interna. La luz del diablo. Sí. Entonces, usted ve todavía en la actualidad, porque algo me dijo. Porque yo escuché que me dijeron. Cada vez que tú escuches esa frase, confróntela con la palabra. Usted se va a encontrar a veces que algo me dijo, algo me dijeron, yo escuché, yo creí, yo sentí, a mí me pareció.
Dios no está. Entonces, Dios le habla y como es contrario a lo que usted piensa, dice, esto no es de Dios. No, porque tú tienes 200 pesos ahí, yo quiero que tú le des los 200 pesos, hermano. No, pero no me voy a quedar sin nada. Esto está de Dios. Y Dios hablándote. Hello. En mi prueba económica más fuerte, yo tenía 6 pesetas en los bolsillos. Con eso iba a almorzar. Y yo les conté a ustedes, uno de estos martes, que cuando yo estoy pensando, me voy a comprar unos nuggets y una Coca-Cola, con esto puedo, me monto y un cajo BM con 6 pesetas. Alaba. ¿Para qué va a comer Dios? Voy a almorzarme ya. Y viene un hombre que aquello se le veía una cara de hambre tan grande y tan grande y tan grande que aquello se le veía a legua. Yo le doy las 6 pesetas sin pensarlo 2 veces. ¡Pam! Cuando me viro, digo, pero si yo me lo puedo llevar aquí al lado y almorzar, donde Toña, que es bien paciente y amiga de todos los años, de toda la vida, y que la veo de año en año cuando voy ahí, pero no tengo problema, puedo pagar después. Me llevo a este hombre que tiene más hambre que yo. Y cuando me voy a virar para decirle, móntate, desaparecieron. Y le dije, Señor, pues este es un ángel porque hasta las 6 pesetas volaron y eran de plata. Eso te da a ti que pensar. Dice, hello. Tenemos que ser probados, hermano. Porque si no somos probados como la plata y el oro refinado, no seremos perfeccionados. Tenemos que ser probados. Marta y María fueron probadas. ¿Para qué? Para que el Cristo de la gloria, que era el Dios vivo, fuera revelado. Si usted ve el versículo 11, dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lázaro, nuestro amigo, duerme, o sea que era amigo de Jesús. Si leemos el relato más adelante, dice, Jesús lloró. Es la oración más corta de la Biblia esa, y Jesús lloró. Y aunque usted no le crea, se puede hacer una predicación de esas palabras. Jesús lloró. Y hablar extensamente de eso. Algún día lo haremos. Está en el 30 y pico. 35 más adelante. Pero no vamos a llegar porque hoy este no es el tema. Quiere decir que nos está enseñando que el sueño del alma y la muerte es solamente para el cuerpo. Para el cuerpo físico. No para el cuerpo espiritual del creyente. Fíjense que cuando Él lo llama, no está llamando a un cuerpo descompuesto. No está llamando a alguien que murió. Está llamando al alma y al espíritu que está en el paradiso o en el paraíso vivo. Vivo. Pero lo importante de esto y lo interesante es que esa energía del alma y el espíritu que está vivo, que es la energía de Dios, es el poder de Dios, tiene el poder de la resurrección. Tiene el poder de coger esas células descompuestas y componerlas. Tiene el poder de matar las bacterias que estaban matando el cuerpo y destruyéndolas para detener todo el proceso y revertirlo. En milésima o en millonésima de segundo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu fe? ¿Qué Dios no puede hacer por ti, hermano? ¿Qué Dios no puede hacer por ti? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y si nos damos cuenta y analizamos la grandeza de Dios, lo que pasó aquí, es que Él llama el alma y el espíritu del paraíso donde estaba, y siendo Dios todavía sin Él subir y glorificarse y resucitar, ya tenía el poder para decirle, ven, despierta del sueño, levántate y anda. ¿Sabe lo grande de esto? Ese poder está en ti. Solo tienes que recibirlo porque crees. Por cuanto has creído, lo recibirás. Marta y María lo recibieron por la vivencia que tuvieron.
¿Qué es lo importante aquí? Hoy Dios viene a despertarte del sueño. Hoy Dios va a decirte, yo voy a despertar tu alma y tu espíritu para que caminen conforme a mi voluntad. Hoy yo voy a sellar mi poder de resurrección para hacer las grandes cosas que en este último tiempo tengo que hacer para levantar la iglesia. Puta maizata la ay mata. El tiempo ha llegado. El tiempo ya está marcado. Porque vengo a buscar un pueblo de autoridad y de poder que esté en pleno ejercicio de mi autoridad, viviendo en santidad. Si usted ve el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Era el tal desconocimiento tan grande de estos discípulos que en el versículo 15 él dice, me alegro por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis. ¿Qué es lo que tienen que creer? Esa es la pregunta. Número 1, necesitaban saber que Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús hacía lo que Dios le dijera que hiciera. Pregunto yo en tu vida, ¿lo consultas todo con Dios y haces lo que Dios te dice que tienes que hacer? ¿Sueltas lo que tienes que soltar y le das la preponderancia de tiempo y espacio a Dios en tu vida? No es que seas irresponsable en tu trabajo, hay que ser responsable y dar testimonio, pero hay que dedicarle tiempo al Señor. María y Marta aprendieron que Él era obediente. Sí. ¿Cómo lo aprendió? Se quedó 2 días más para cumplir el propósito divino de Dios. Entonces tú me quieres decir que el retraso de venir en el 4.º día era para enseñarnos a qué? A madurar, a entender, a poder abrir los ojos, a crecer nuestra fe, a saber que Él es todopoderoso, a saber que Él es omnipresente, a saber que eres Dios. Y eso va a hacer que maduremos en Él y aprendamos a esperar en Él. Aprendamos a adorarle en medio de las circunstancias, sabiendo que cada circunstancia adversa, cuando le damos la gloria a Él y hacemos las cosas como Él dice, aunque todo se vea diferente, aunque el mundo se vire en contra, tú vas a tener la victoria. ¿Cuántas cosas no se han levantado contra mí? Hasta injusticia me han hecho con el crimen. Pero cobrándome miles, largo. Pero ¿sabes qué? Yo sigo alabando a Dios. Y sigo creyéndole a Dios. Y que me amenacen con quitármelo todo, quítamelo, porque Dios me lo va a reponer por 7 veces más. Porque yo le creo a Dios, déselo grande. ¿O acaso no lo hizo con Job? Pues entonces no tenemos que tener miedo. Así que esto de retrasar 2 días más, además de presentarle a Marta y a María que la obediencia rinde frutos apacibles de bendición y justicia, trayendo a Lázaro a la vida, era para enseñarle que todo hombre y todo Dios estaba encarnado en Jesús. Un hombre con las debilidades similares a nosotros, con las dolencias similares a nosotros, con las emociones similares a nosotros, porque Él llegó a la tumba y Jesús lloró. Y los otros judíos dijeron, lo amaba de verdad, era su amigo. Entonces, cuando usted analiza esto bien, usted se da cuenta de que en ese cuerpo que usted tiene y que yo tengo, tenemos la capacidad de perfeccionarnos en el plan de Dios. No tenemos ninguna imposibilidad
de poder hacer lo que Él ya hizo. Porque Él te da las herramientas, te da la autoridad, te da el poder, pero sobre todo te da el conocimiento, plasmando su espíritu en tu rostro espiritual y almático. Por eso hay que caminar con Él. Por eso hay que estudiar con Él. Por eso hay que venir los martes a llenarse del conocimiento. Porque aquí hay quien enseña, se llama Espíritu Santo. No es enseñanza doctoral de hombre. Es el Espíritu Santo de Dios. Es importante que usted se impregne de esa verdad. Y sea lleno de esa verdad. Como también es importante venir a interceder y orar los jueves. No están puestos esos días arbitrariamente porque nos da la gana. No. Yo me canso igual que se cansa usted. Y mi día comienza a las 4 de la mañana y tengo que tomar un medicamento para descansar. Porque lo tengo que usar en obediencia a lo que Él manda. Y me levanto. Y con gusto lo hago. No vengo a restregarlo en la cara a nadie. Le vengo a dar un ejemplo de lo que yo hago. Soy un ser humano igual que usted que se cansa. Pero ¿sabes qué? Para mí eres todo. Eres todo lo que yo tengo. Y eres todo lo que yo necesito. Por Él viviré y por Él moriré. Y usted tiene que aprender esto. Porque vamos a ser arrebatados. La trompeta va a sonar. Y sabe el dolor que a mí me ha dado, que yo he visto la poca gente que se va. El dolor y cuánto yo lloré. Desperté llorando. Porque gente que conozco se quedaron. Y los tengo en las rodillas. Que creyeron estar bien. Y fueron engañados con la mentira. Y no están aquí hoy. No por culpa mía. Por culpa de ellos no meterse con Dios. Pero por eso no dejo de estar orando por ellos. Ahora tampoco los llevo como carga. Ni tampoco me estoy acordando. Oro y lo suelto. Porque si yo fuera a cargar toda esa carga, me hundiría más abajo del mar. Así que usted haga lo mismo. No podemos. Oramos, pero soltamos. Nadie puede caminar la carrera con una mochila de piedra en la espalda. Porque todo el que mira para atrás tropieza. Y el que hace la obra es el Dios vivo al cual le servimos. Pero había otro propósito más de retenerse 2 días más. Y era que demostrarle a Marta y a María que Jesús tenía fe en el Padre. Y usted me va a decir, pero si Jesús era Dios y también era el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sí, pero en la función terrenal, para funcionar en el entorno de la Trinidad, tenía que tener Jesús fe en el Padre, porque al igual que nosotros tenemos fe en Jesús y en el Dios vivo, también Él tenía que demostrarle a ellos que Jesús tenía fe en el Padre. Por lo tanto, en obediencia a Él, todas las cosas caminaban para bien. Y cuando Él le dice algo, Él lo ejecuta y así mismo va a ser. Por lo tanto, la fe que Jesús tenía en el Padre es la misma fe que nosotros tenemos que tener en ellos. En un cuerpo similar, al de nosotros. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nunca seamos derrotados y nunca quedaremos en vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en control. Cuando tú obedeces a Dios, nunca falla. Fíjate que cuando Él llega a orar por el cadáver, más adelante, que no lo vamos a leer, le dice: yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que ellos sepan que tú me enviaste. O sea, Él está dejando saber que Él obedecía al Padre y que la voluntad del Padre era lo que Él hacía, y había plenitud de gozo en escuchar la voz del Padre y hacerlo una realidad. Porque Él le dice: yo sé que siempre me escuchas. O sea, ya el Señor le había dicho: retente 4 días, pero Lázaro viene a la vida. Lo vas a llamar. Vas a llamar su alma y vas a llamar su espíritu. Y automáticamente el cuerpo se alinea a mi espíritu.
y al alma que llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no puedes dominar ese cuerpo dando el Espíritu Santo ahí? Cuando el Espíritu Santo puede coger ese cuerpo y estructurarlo nuevo y limpiarlo de toda adicción, de toda obra de maldad, sanearlo y limpiarlo completo, ¿a través de qué? De las pruebas. No hay razón para que no se haga. Solamente depende de ti el hacerlo. ¿Por qué? Porque si Él pudo componer lo descompuesto en el cuarto día, que ya hedía, apestaba, ¿cuánto no vas a poder limpiar de tu vida que estás vivo? Tienes que darte cuenta de que te tiene engañado, que no te deja salir del estancamiento, son las tinieblas. Dios te quiere dar bendición, pero tú no las quieres agarrar. Y por falta de conocimiento no es. Es que te estás dejando llevar por las tinieblas. Marta y María fueron cegadas por las tinieblas. Mas Él tuvo que quedarse hasta el cuarto día para demostrarle que Él era Dios. Con esa verdad contundente, entonces ellas pudieron ver que Él era Dios, que podía componer lo descompuesto y resucitar lo muerto. Si Él tenía esa capacidad, ¿cuánto más no lo hará ahora en nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Habrá tú de hacer algo que Él te mande que no puedas hacer? Porque el que te llamó, te invitó, pero te invitó para vivir la vida abundante de paz, de gozo y de salvación. Y que de ningún bien faltara en tu vida. Mas por cuanto tenemos que ser procesados, las pruebas tienen que venir para que podamos reconocer que Él es el Cristo vivo. Entonces, ¿cómo Él no ha de poderte limpiar lo descompuesto que puede reflejar los malos hábitos de alcoholismo, de droga, de internet, de vicio, de lo que tú me quieras decir? ¿Qué no puede libertar Él? ¿Qué no puede libertar Él? ¿De qué estamos hablando? No hay nada que no pueda hacer por ti. La limitación eres tú mismo. La ceguera eres tú mismo. La ignorancia eres tú mismo. El desconocimiento eres tú mismo. Porque Él todo te lo da. Él dice, si toca la puerta, abro. Entraré y cenaré y quedaré contigo. Así me trajo el Evangelio. No sin antes decirme, hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Y me pegó una pared. Yo le buscaba. No tuve quien me predicara. No tenía quien me orara. Pero le buscaba. Y Él usó una estrategia científica para, a través de un milagro, traerme al Evangelio. Y me pegó a la pared. Y me enseñó cómo me salvó la vida 2 o 3 veces. Porque yo no era un santo. Él lo tuvo que hacer de esa manera. Y así quiere hacerlo con cada uno de nosotros. El versículo 17 es interesante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El detalle del cuarto día es el día quizás más importante para todos nosotros. Porque Jesús resucita el tercer día, pero viene y vive 40 días sobre la faz de la tierra para enseñarnos que es el Cristo glorificado. Y es importante esto. Fíjese que cuando Él resucita, todos los que estaban en el seno de Abraham resucitaron juntamente con Él. Y había gente que había muerto 5 o 6 años atrás. Llegaron esos padres de familia a la familia de la aldea.
cuando Él resucitó, se trajo cautivo a la cautividad. Porque la palabra dice que Él trajo las llaves del Hades, venciendo el imperio de la muerte, por lo cual adquirió un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes una cosa? Esa llave está en ti a través del Espíritu Santo. Porque Él quiere que en esta época también levantes muertos, también ores por milagros, también ores por cosas nuevas que Él quiere hacer para dar a demostrar que su gloria a través de ti. Tú eres un agente de cambio dentro de la sociedad destinado para propósitos proféticos. No para decirle, mira, vengo al funeral a darte el pésame y darte el besito y nos vemos y ya está. No. Dios quiere darte algo mucho más grande que eso. Que te invitaron al funeral y le diga, levántate en el nombre de Jesús. Y el que estaba muerto viene a la vida. Pero tienes que creer. El precio es que tienes que creer. Y para poder creer, tienes que meterte con Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios. Y vivir en la santidad del poder divino de su presencia. Si tan solo lo creyera, la palabra dice, como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, a ese problema, a esa situación, échate al mar y será hecho. Mira qué sencillo te lo pone. Pero si tan solo le creyera. Pero no es creerle ahora para creer el milagro ahora, sino creerle todo el tiempo para que haya que una genuina conversión en ti. No un encuentro con Jesús, una conversión en ti. Que haya una convicción de que yo necesito a Jesús como necesitan mis pulmones aire para vivir. A ese nivel. Entonces la carne se somete al espíritu y el hombre espiritual es el que toma dominio y tú puedes hacer las grandes obras que Él quiere hacer mucho más numéricamente de lo que Él hizo en el tiempo que Él hizo. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que su nombre sea glorificado. ¿Y con quién lo va a hacer? Con los que estamos vivos. Así que cada evento de nuestra vida, Él quiere glorificarse y quiere poner el poder de la resurrección al servicio de Él a través de ti. Ese poder de la resurrección está señalado para estos tiempos. Porque para que ocurra eso en nosotros, tenemos que estar viviendo en este tiempo. Yo no sé qué problemas tú puedas tener que te enfrentas y estás derrotado. Sea tu familia, sean las finanzas, sean las adicciones, enfermedades de todo tipo. No sé. Tú sabes y el Señor sabe. Pero yo te quiero decir que cualquiera que sea, no es más grande que Dios. Tú tienes que depositar esa fe en Cristo para el cumplimiento profético que ya destinó para tu vida. No hay nadie aquí que no tenga un propósito de vida con un destino profético de bendición. Eso no existe para Dios. Dios te lo da. Pero si tú no te metes con Dios, no vas a encontrar la llave que abre el cofre. Porque esto no es arte de magia, ni es el chapulín. Es meterte con Dios. Es dispuesto a pagar el precio. Es llamar lo que no era como si fuera, para que sea hecho por el poder de Dios. Pero para eso hay que pagar un precio. El precio de amarle a Él primero sobre todas las cosas. Y ser probado y ser pesado en balanza. Cuando somos pesados en balanza, entonces estamos entrando en el camino que Él quiere que entremos. Entonces seremos probados. Y como el oro refinado, la pureza y la integridad y la santidad serán estilos de vida que pueden someter la carne a la obediencia del Espíritu. Para este tiempo, es necesario que se practique ese estilo de vida.
Fíjate que en el 25, versículo 25 del capítulo 11 le dice Jesús, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida a Marta. Le está diciendo a Marta, mírame a mí. Hoy Jesús te está diciendo, mírame a mí. No mires las circunstancias, no mires los problemas, no mires tu entorno, no mires al mundo, mírame a mí. El mundo te puede estar hablando de todas noticias negativas, pero Él te dice, mírame a mí. Cuando tú lo miras a Él, tú lo estás mirando con el poder de la resurrección que produces cambios en el entorno del medio ambiente, en tu vida primero, en tu familia, como testimonio para que otros puedan cambiar a lo que Dios quiere hacer. Jesús te dice hoy, la realidad de la resurrección soy yo, Jesús. Te lo está diciendo claramente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé qué situaciones tú puedas tener en tu vida que estás cansado, te has sentido derrotado, has visto o te sientes que ya no puedes más, te sientes frustrado de tantos fracasos una y otra vez. No. Yo te estoy hablando de que lo muerto va a resucitar. Yo te estoy hablando que lo perdido va a ser conquistado. Yo te estoy hablando que lo que la oruga, el revoltón se lo robó, Él te lo va a multiplicar por 7. Yo te estoy hablando que el poder de la resurrección puede cambiar las vidas. Que lo muerto lo llame para que cobre vida en el nombre de Jesús. Pero tienes que creer. Hay una sola cosa. Creer. Creer. Si tan solo crees, será hecho. Es sencillo. Depende de nosotros. Él te da el poder, te da las herramientas, te da el conocimiento, te explica la verdad. Lo que tenemos es que agarrarla y perseguirla. Cuando David estaba en guerra, vino el enemigo, le llevó a las mujeres y sus hijos y todos sus tesoros. Cuando llegó a la aldea, todo el mundo quería matarlo porque obviamente había que responsabilizar al líder. Y el responsable fue el líder. Lo querían apedrear y él se humilló delante de Dios. Y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue a refugiarse en la esperanza de un Cristo vivo. Él no conocía a Cristo, pero conocía a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Ve y persíguelo, que sin duda los alcanzará. Y cogió el ejército cansado y se fue con todo el ejército. A mitad del ejército, a mitad del río, se cansaron y se pararon a tomar agua porque no podían con los pantalones. Y siguió con los que pudieran. Y con los que fueron con él, ese puñadito de hombres, Dios se glorificó y conquistó todo lo que le habían robado. ¿Y sabe lo bueno que hizo? Que repartió el botín a todos por igual, incluyendo los que se cansaron, que no pelearon. ¿Qué significa esto? Creerle. Si Dios te prometió a ti algo, persigue esa promesa creyéndole a Él, sosteniéndote en la fe, porque a la esperanza en Dios jamás nunca avergüenza. Lo dice la palabra. Y si nosotros entendemos esta realidad y la practicamos en nuestra vida, viviremos en la esperanza que jamás nunca avergüenza. Y sin duda, Él peleará la batalla por ti y tú obtendrás el sabor de la victoria. No solamente en el plan profético terrenal, sino en el plan profético eterno, divino del cielo. ¿Sabe lo que le está diciendo? La esperanza mía, que jamás nunca avergüenza a mis hijos, es la victoria aquí hasta la eternidad. No hay circunstancia, no hay situación de ningún tipo que tú seas avergonzado y derrotado. ¿Sabes cuándo eres avergonzado y derrotado? Cuando te sales del orden del evangelio. Ahí sí eres avergonzado y derrotado. Entonces la gente tiende a culpar a Dios.
Como aquella señora del funeral. Me tocó a mí decirle, antes que ocurriera el asesinato, que le iban a matar a su hijo. Y cuando llego al funeral me dice, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Y yo le tuve que decir, lamentablemente, donde usted mismo lo dejó. Abandonas a Dios y le reclamas que Él te dé. Si el contrato entre dos personas está escrito en la palabra y es un pacto con Dios, un pacto más importante que en su vida usted puede hacer, ¿cómo usted puede violentar ese pacto y pedir que Dios le ayude? ¿Cómo usted puede violentar ese pacto y pedir que Dios le ayude en la finanza? ¿Cómo usted puede violentar ese pacto y pedir que Dios lo use para hacer milagros, señales y prodigios? ¿Cómo usted puede violentar ese pacto y tener paz en su hogar? No, usted está engañado. Usted no la va a tener. Porque tiene ventanas abiertas de avenida para que legalmente, espiritualmente, legalmente el enemigo lo pueda tocar. Por eso hay que vivir en santidad. La santidad te protege de la obra de maldad. La santidad te da autoridad y poder. Pero a la misma vez la prueba te hace crecer en la fe. Para decirle a este monte, échate al mar, y el monte se tiene. No es que tal vez quizás puede ser, vamos a ver qué pasa. No, es que se tiene que ir al mar. Es que la situación se tiene que romper. Es que se tiene que venir la prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que vean en ti el reflejo de un Cristo vivo. Eso es todo. Jamás nunca las circunstancias adversas determinan tu futuro. Grábate eso en tu vida. No importa las circunstancias que yo esté viviendo, por peor que se vean o sean, o estén sonando, o hayan escrito en el tribunal la sentencia, eso no determina tu futuro. No determina tu futuro. Porque tu futuro lo determina Dios en el tribunal de justicia del tercer cielo, que es el que dicta lo que va a ocurrir en el primer cielo. Denle un aplauso, Señor, claro que sí. La gloria y la honra es para el que vive. Quiero que analice estas preguntitas. No. Tenemos tiempo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, 54-58. Primera de Corintios 15, 54 al 58. Déjame buscarlo yo aquí. Aquí está. Fíjense que la resurrección pone fin a la muerte, que era quizás lo que más al hombre le preocupaba. Y esa resurrección solamente es para los redimidos del Señor, somos nosotros. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15, 54 al 58. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, aquello que te aprisionaba, que te derrotaba, ¿dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya no estás en el sepulcro, estás en la victoria. Y en vida estás en victoria. Pero tú tienes que entender que estás en victoria porque le has creído a Él. Si no le crees, ya estás derrotado. Si tú no le crees, ya firmaste el acta de función. ¿Y cómo tú sabes si tú le crees? Vives la vida para Él. Vives la santidad. Te dedicas a estudiar la palabra. Le buscas en espíritu y en verdad. Cuando tienes que diezmar, ofrendar o primicia, lo das con el gozo que tienes que darlo. Esto es importante, porque eso mide tu salud espiritual.
Él no necesita tu dinero ni el mío. Él es el dueño del oro y la plata. Pero te lo hace como una prueba. A ver dónde tú estás. Tenemos que analizar esto bien. Esto es profundo, pero a la misma vez sublime, pero a la misma vez poderoso. Tenemos que gozarnos. Él es la resurrección y la vida. Es una persona que está contigo. Se llama Espíritu Santo. Él está escuchando lo que tú hablas. Él sabe lo que tú piensas. Pero también sabe lo que va a pasar mañana. Y te lo quiere dar anticipado para que te alinees a la palabra y camines sin tropiezo en el camino que ya Él pavimentó para tu vida. Que nada te coja por sorpresa. Él lo quiere hacer así, pero a veces no lo hacemos por falta de conocimiento. Pero eso en esta iglesia no va a pasar. Aquí hay conocimiento y palabra. Amén. Dese lo grande que es para el Señor. Fíjese que la convicción de María y Marta fue tan grande que dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Por lo tanto, la luz de Cristo, esto es importante, la luz de Cristo alumbró su alma y su espíritu, y ahora cree que Jesús es Dios. ¿Crees tú que Jesús es Dios? ¿Tu alma y tu espíritu caminan alineados a la palabra? Tu alma y tu espíritu hablan, piensan, miran, escuchan y actúan como Jesús. Porque ya Jesús alumbró tu alma. Y alumbró tu alma y tu espíritu se alineó al Espíritu de Dios. Por lo tanto, tus ojos y entendimiento han sido abiertos a la verdad. Ya no hay más oscuridad en los escondrijos almáticos de tu vida. La pregunta que nos tenemos que hacer, pase a adoración: ¿vives la vida con entendimiento de la verdad? ¿En obediencia a la palabra de Dios? Tenemos que entender esto. Tenemos que hacer una autorreflexión. ¿Entiendes tú que la decisión de Dios es correcta siempre y que nunca se equivoca? Aunque te parezca ilógica, aunque te parezca contraria, aunque no te guste, sabes que Él nunca se equivoca y que siempre lo hace bien. Vives tu vida preparado para poder escuchar la trompeta final del arrebatamiento. Como lo dice en el libro de Tesalonicenses, a la final trompeta. Sí, porque tu espíritu y tu alma no pueden estar en el sueño, tienen que estar despiertos. Porque cuando suene esa trompeta, los que murieron por Juan 3:16 no van a tener problemas. Pero tú y yo que estamos vivos tenemos que estar en el espíritu y el alma despierta. Y para que se mantengan despiertos tienen que estar consonos con la palabra de Dios. Se llama pureza, integridad y santidad. Porque eso es un viaje único y exclusivo. Y si no nos montamos en ese viaje expreso, compadre, lo que se va a quedar aquí abajo no va a ser nada bueno. Entonces tenemos que estar preparados en pureza, en integridad y en santidad. Porque tenemos el espíritu despierto y el alma está alerta. Y el Espíritu Santo puede entonces vivificar la carne del Hijo del Hombre en nosotros. ¿Cuál es la carne del Hijo del Hombre? La que se sacrificó en la cruz del Calvario. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar esa carne en la cruz del Calvario? Para que el dominio del Espíritu de Dios tome lugar en tu vida. O vas a seguir en los jueguitos, o vas a seguir en el entretengo, o vas a seguir con el whiskycito, o vas a seguir con la droguita, no sé lo que sea. Eso es de la carne todo. Dios te está hablando de tu vida. Hoy es el momento de soltar esa basura para que entres a lo nuevo de Dios. Porque esa es la victoria por la cual Él murió por ti en la cruz del Calvario. Ya no más esclavitud, ya no más oscuridad, ya no más entretenimiento, ya no más vacilaciones. Él quiere treparte en la cima donde el águila hace el nido. Para que cuando te trepes en la cima de la roca sólida que es Cristo, que es la piedra angular de la iglesia,
puedas decir como el águila, yo decido al águila. El águila dice, yo decido a dónde yo quiero ir. Y busca las corrientes del viento que le favorecen para volar. Y utiliza esas corrientes de viento para volar, para no cansarse. Y lo que hace es abrir las alas para que el viento, que es similitud del Espíritu Santo, lo cargue en tu vida y pelee la buena batalla a favor tuyo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que necesitas intronizar en tu vida. Cuando tú aprendes a depositarte en Él, puedes abrir tus alas y descansar y decir, ligera es mi carga y fácil mi yugo. Venid los cansados y trabajados a mí, porque yo os haré descansar. En esta tarde, ya casi tarde, Él quiere que tú aprendas a abrir las alas del águila y depositar la confianza en Él, viviendo en santidad, en pureza y en integridad. Y no permitirle que el cuerpo domine tus pensamientos, domine tus decisiones, sino tú sometes el cuerpo al Espíritu de Dios. Entonces podrás levantar las alas como el águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, como dice el profeta Isaías. Adiós. Yo creo que yo voy a orar y usted, vamos a hacer algo. Yo quiero que usted abra sus manos y entregue esas cargas, entregue lo que usted reciba de revelación del Espíritu que no está bien. Ahí, déjalo que se va a parar, déjalo, se va a parar. En nombre de Jesús, míralo ahí. Gracias, Señor, por lo que hace con César. Gracias por él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entréguelo. Deje que Dios limpie. Entregue lo que tiene que entregar y Dios pasará la espada del Espíritu Santo. La tijera del Espíritu Santo cortará aquellas ataduras que usted no ha podido desatarse de ellas. Y deje que Dios las corte. Usted sométase a la obediencia. Él peleará la buena batalla y le traerá la bendición a su vida. Enlácese con la verdad, viva por la verdad y declare la verdad. Amén. Por cuanto le ha creído, como Marta le creyó y María, recibieron la bendición de tener a un Lázaro vivo después del cuarto día. Hoy es ese cuarto día para su vida. Amén. Hoy Dios vino a visitarlo. Hoy Dios vino a libertarlo. Hoy Dios vino a reconciliarlo con Él. Hoy Dios vino a cortarle lo que le impedía creerle a Él y vivir por Él y para Él. Entendiendo que de Él y por Él y para Él son todas las cosas y que Él sustenta todo. Porque el gran yo soy sacó la tijera para cortar esa obra de maldad en tu vida. Hoy es ese momento. Simplemente porque se lo entrega y has creído en Él, lo recibirás. Aquellos que están vía internet, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo corte toda obra de maldad. Te autorizo a que me metas mano y quites todo escombro y tiniebla que son impedimentos para creerte a ti, vivir para ti y ser totalmente libre. Y pueda yo abrir las alas como el águila y saber que no me voy a caer, porque tú harás la provisión del viento fuerte pero sublime, que me sostiene en la peor tempestad de mi vida. Sé que siempre estás ahí, que me cuidarás, que me guardarás, y que tú realmente has muerto por mí. Hoy yo reclamo mi bendición, viviendo un estilo de vida que me hacen acreedor, dueño de esas bendiciones que ganaste en la cruz del Calvario para mí. Hoy se desata sobre mi vida el plan profético divino y el plan profético terrenal para implantar tu reino sobre la faz de la tierra, donde yo soy proveedor
de agentes de cambio de agentes de cambio para servirte a ti para servirte en a ti espíritu y en verdad. en espíritu y en Lo verdad. declaro y lo pido Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén, amén Amén y y amén. amén. Adoramos.